¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Hubo realmente una violación de derechos humanos? ¿Qué va a pasar con los miles y miles de inmigrantes con esa derogación que hizo el presidente del Ecuador con respecto al visado? Soy Carlos Alonso Juárez, el caminante, y hoy me van a acompañar dos profesionales. Uno es Ricardo Sánchez, un periodista radicado en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, y la otra es Betsabé Jaramillos. Ella es activista de derechos humanos radicada en Canadá, pero que vivió muchísimos años en Ecuador y que de cerca conoce lo que están viviendo nuestros hermanos inmigrantes en el Ecuador. ¿Eres venezolano y vives en el Ecuador? ¿Eres colombiano y vives en el Ecuador? ¿Eres peruano y vives en el Ecuador? Esto es para ti. No vives en el Ecuador, pero quizás conoces a algún migrante que vive allá, entonces esto es para ti. No vives en Ecuador, no conoces a nadie en Ecuador, esto también es para ti. Porque no importa dónde te encuentres, si eres un migrante y algo le afecta a tu hermano inmigrante en el otro lado del mundo, entonces debes preocuparte. Porque quizás eso te pase a ti también en el país de acogida donde te encuentres. Sin más preámbulos, voy a entrar y nos va a explicar todo respecto a las visas, a esta suspensión que hizo el presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Hola amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, amiga. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo. Sé que eres una migrante más, que trabajas muchísimo convencionalmente, tienes una fundación, ayudas a muchas personas. Así que gracias por tu tiempo, Bexabe. No, gracias a ti por el espacio porque hoy nos amanecimos con esta noticia que es terrible para la población migrante venezolana que está en medio de un proceso de regularización mediante la visa VIRTE 2 o el decreto 370 que hoy ha sido derogado. Eso es lo que vamos a hablar justamente, ¿no? Vamos a empezar desde los cimientos. ¿Cuál es la situación migratoria en el Ecuador? No solamente para los venezolanos, por un lado, que es especial, por decirlo de alguna manera, y la situación migratoria de otras comunidades en el Ecuador. Bueno, actualmente en Ecuador hacen vida cerca de 700.000 ciudadanos extranjeros. La población con mayor cantidad de migrantes son los venezolanos, seguidos de los colombianos, de los cubanos y los estadounidenses. Después siguen otra larga lista de nacionalidades, desde chilenos, canadienses, mexicanos y otras nacionalidades. Ecuador había emprendido un proceso de regularización que inició con el presidente Lenín Moreno con la visa Beru. Después lo continúa el presidente Guillermo Lasso con la primera visas Virtes. Después el presidente Noboa lo continuó con el proceso de las visas Virte 2. Aquí estábamos en presencia de un gran avance en materia migratoria porque a pesar de que estos tres presidentes tenían ideologías políticas diferentes, continuaron el tema de la regularización migratoria y además daban una facilidad para hacer este proceso de regularización porque Ecuador se ha convertido en el primer país del mundo en conceder una visa con documentos vencidos y hasta con cédula venezolana. Eso nunca antes fue visto, o hasta con registro consular. Ningún país ha aplicado esta política migratoria por ahora en este sentido tan amplio y además a un bajo costo de solo $60 cuando el catálogo de visas ubicaba las visas entre 225 y casi $500. Claro. Eso se dio y venía este proceso de regularización que el día de hoy, por la derogatoria del presidente Daniel Noboa, con el decreto 560, que fue firmado el día de hoy, se elimina el decreto 370, cuyo fin era otorgar una amnistía migratoria, que es la condonación de multas o el perdón a las multas, y la posibilidad de quienes estén irregulares regularizarse sin la necesidad de pagar la multa y de abandonar el país para luego volver a ingresar. Okay. Entonces, bueno, primero es cierto lo que dices, el Ecuador ha sido fuera de las gestiones, evidentemente, de Rafael Correa, de este presidente de izquierda socialista, chavista y castrista. Todos los demás han hecho esfuerzos grandes, incluso diputados de distintos partidos pues han
sabido proteger y defender los derechos humanos de los inmigrantes en general y también de los venezolanos. Eso es algo que hay que decir. Yo viví en Ecuador y mi primera visa me costó $200, cuando el salario mínimo en Ecuador era menos de $200. Mi segunda visa me costó $400, cuando el salario mínimo no llegaba a los de $150 al mes. Es decir, que un inmigrante tenía que pagar el doble de lo que podía ganar un ecuatoriano promedio mensual en ese país. Y tener hasta $5,000 en una cuenta bancaria. Entonces, las cosas han ido evolucionando a beneficio justamente de los inmigrantes y eso es algo que hay que aplaudirle al Estado ecuatoriano, más allá del gobierno de turno, que también es importante porque tienen voluntad política. Ahora bien, esta visa Virte 2 afecta a todos los inmigrantes, a los 700,000 inmigrantes, o afecta solo a los venezolanos, o a Ok, quiénes afecta. en ese caso, la visa Virte 2 específicamente se hizo solo para ciudadanos venezolanos. Ellos son los que están afectados porque además hay que reconocer, Carlos, que desde abril del año 2024 en Ecuador no hay consulados de Venezuela, ni en Quito ni en Guayaquil. Al no tener sedes consulares, era imposible que el migrante pueda salir, mantener su categoría migratoria, reunir los documentos y aplicar una visa. Por eso nace la visa Virte 2 para aquellas personas que por falta de documentos no lograron obtener un visado, hicieron su registro, tienen su récord policial donde dice que ellos no han cometido delito alguno, que son personas bien portadas, por así decirlo, y que cumplen con todos los requisitos para un visado, se les iba a dar también esta visa Virte 2 ampara al núcleo familiar si estas personas estaban casadas o tenían hijos de otras nacionalidades. Pero Ok. el golpe más grande se lo lleva a la población migrante, cerca de 90.000 venezolanos, 95.000 estaban habilitados para solicitar esta visa Virte 2 y no podrán hacerlo a partir de hoy o el día de mañana, cuando esta visa desaparezca del catálogo de visas y ya no exista el perdón de la amnistía migratoria, porque hay algo que quiero explicarte. Ecuador tiene un marco migratorio distinto al de la región. Primero, las visas en Ecuador deben renovarse antes de vencer. Después de vencidas no se pueden renovar. No es como una Ok. visa americana que después que se vence tú la puedes renovar, no pasa nada. No, aquí es previamente. Y si no la renuevas antes de vencer, no tienes alternativa. En segundo lugar, cuando tú estás irregular en Ecuador, es decir, sin una categoría migratoria o tu visa caducó, la única opción que te queda es pagar la multa de la mitad de un salario básico unificado, que son $235, abandonar el país y solicitar desde otra parte una visa para poder ingresar. ¿Qué pasa? Cuando el ciudadano está irregular y no tiene documentación, básicamente es complicado que pague los 235 de la multa, salga, aplique otra visa y vuelva a ingresar. Por eso se hacían las amnistías migratorias, que lo que hacían era esos seguros que tiene la Ley Orgánica de Movilidad Humana y que por años hemos tratado de quitar, pero que no hemos podido por falta de voluntad de los legisladores, no de los presidentes, lleva a que el migrante quede atrapado. Y queda atrapado porque ni siquiera tiene documentos de identidad. Un ejemplo, yo venezolana, con una visa, cualquier visa, mi visa caducó y mi pasaporte caducó. Al estar mi pasaporte caducado, yo necesito un pasaporte vigente para sellar salida del país. No me lo Correcto. sellan caducado. Al no tener consulado, tengo que salir. ¿Qué pasa? El migrante queda secuestrado en Ecuador, sin alternativa de salir ni de moverse legalmente. Correcto. Por ende, se hacía necesario las amnistías migratorias como esta del decreto 370, que lamentablemente al ser derogado no se puede, y el migrante que quedó irregular queda maniatado en Ecuador sin poder salir legalmente, sin poder hacer los procesos ni cambiarse, porque además lo que nos complica aún más es que Venezuela, con su política de vulneración de derechos humanos y de vulnerarnos el derecho a la identidad, nos cerró los consulados. Wow, mira, es bien, veo la big picture, ¿no? Y te voy a dejar una pregunta antes de poderle darle paso a Ricardo Sánchez, periodista venezolano en Washington, D.C. ¿Qué es lo que viene ahora con esos 90,000 inmigrantes venezolanos que quedan en vulnerabilidad? En este momento entonces le doy
la bienvenida a Ricardo, que se va a conectar en este momento, que es, espérate que no sé por qué no me lo deja. Ricardo, envíame la invitación. ¿Aquí Ya está. estás? Aquí está. Hola, ¿cómo Hola están? Ricardo, Un Ricardo, placer. buenas muchas noches. gracias por tu tiempo. Ricardo desde Washington, Bexabe desde Canadá. Encantado de que podamos estar aquí debatiendo. Dejo una pregunta al aire, Bexabe, y quiero que después, si Ricardo tiene dudas, cuestionamientos, por favor lo puedes hacer a continuación. Bexabe, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué va a pasar con los 90.000 inmigrantes venezolanos? Bueno, lo que va a pasar es que viene la tarea de los activistas de derechos humanos, las organizaciones venezolanas en Ecuador, nos hemos unido y sacamos un pronunciamiento conjunto ante nuestra preocupación por esto, porque además no hay que perder de vista que tenemos un problema mayor, que es, viene la segunda vuelta electoral. En segunda vuelta electoral no tenemos certezas de quién será el próximo presidente o presidenta del país, lo que limita políticas migratorias y acciones migratorias. Pero ¿qué pasa de lleno con esta gente? A partir de mañana, estas personas que no pudieron solicitar su visa VIRTE 2 quedan en el limbo y en lo que yo llamo la peor situación o categoría migratoria en la que puede estar un migrante, que es la irregularidad migratoria. Algunos lo Correcto. llaman la ilegalidad, pero el término que debe utilizarse es irregularidad migratoria. Y allí las personas están en negro, sin derechos, sin protección, a merced de la explotación, a merced de la trata de personas, el tráfico de migrantes y demás, porque no tienen un estatus legal dentro del país. Y es que además no pueden ni siquiera salir ni moverse porque no tienen los documentos que se necesitan. Solución para esto, lamentablemente, de acuerdo a las leyes ecuatorianas, la solución solamente pasa por un decreto presidencial que conceda amnistías para poder hacerlo. Como no sabemos quién será el próximo presidente o presidenta, quedan en un limbo jurídico y quien se ve afectado más que todo son las mujeres, las madres trabajadoras, los migrantes trabajadores, sus niños, porque sin visa no pueden acceder a cédula. Sin cédula no pueden acceder ni al sistema financiero, ni a un trabajo estable, ni siquiera graduarse los niños que son estudiantes. Entonces quedan en una situación completamente vulnerable. ¿Qué nos Wow. queda? A los activistas de derechos humanos, a las organizaciones que trabajan con población en contexto de movilidad humana, alzar la voz, denunciar esto y buscar que exista futuro, quizás posterior a las elecciones presidenciales, algún mecanismo que permita un ajuste, porque sin el ajuste, el migrante no tiene nada que hacer, es que ni siquiera lo puedes sacar, ni siquiera puedes hacer ningún tipo de acto porque el migrante está sin papeles no puede salir, sin que tú le des el sello de salida no puede hacer nada, sin los requisitos y queda en una situación maniatados dentro del país. Wow. Sí, Ricardo, ¿alguna sí, acotación, alguna duda que quieras hacer? dos cositas. Hola, Besabel, un placer. Primero, pues preguntarte por el tema de, estabas hablando hace rato de alrededor de 90.000, ¿no?, venezolanos. Estamos hablando de población irregular que puede haber accedido a esta visa o cuál es el porcentaje que se vería afectado, uno. Y dos, si las personas que estaban ya en situación irregular, por cuál fue la razón por la que no pudieron regularizarse antes y el impacto desde el punto de vista político del cambio de presidente, porque hace rato mencionaste que tenía que ver con legislativo, no tanto con el ejecutivo, ¿no? Sí. Bien, en ese caso son más de 95.000 afectados que eran los que cumplían los requisitos. ¿Cuáles eran los Ujú, requisitos? Haber ingresado al Ecuador antes, básicamente 2023, ujú, haber hecho el registro de permanencia migratoria, que era un registro básico donde te dan un certificado como una especie de documento de identidad, el migrante iba, colocaba sus huellas dactilares, sus datos biométricos y le tomaban una fotografía para registro y de allí podía pasar una visa. ¿Qué ocurre? Entre el año 2021 y el 2023 ocurrieron muchas cosas en el Ecuador que llevaron a que los migrantes por diferentes razones, por falta de documentos y demás, no pudieran acogerse a ese proceso. Los que quedaron en el aire de ese proceso pasado pasaron a esta nueva etapa de la visa Vierte 2 y ujú. se iban a regularizar ellos y sus núcleos familiares. Esto
elimina, las razones por las que se elimina, por un tema político. En Ecuador rige, obviamente, los tratados internacionales, después le sigue la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y todo esto. La Ley Orgánica de Movilidad Humana tiene algunas restricciones que nosotros hemos tratado de quitar y que incluso las hemos quitado con los años. Pero para nadie es un secreto que actualmente se debaten dos tendencias políticas visiblemente, que podemos resumirla como de derecha y de izquierda. La izquierda es quien ha torpedeado más que todos estos procesos de regularización, de alternativas, incluso previamente a que se derogara este decreto 370, iniciaron una campaña en redes sociales para decir que a través del decreto 370 los migrantes iban a quitarles el trabajo a la gente, les estaban dando casas, apartamentos, cosas que Ecuador actualmente está en una situación sociopolítica y económica complicada, que lo que hace generar es xenofobia, porque decían, a los venezolanos les están dando visas, les están dando plazas de trabajo, acceso a la universidad, y los ecuatorianos estamos en una mala situación. O estamos jodidos, por así decirlo, generando este rechazo. Esto lleva a que se tomen acciones de quitar el decreto, aunado a esto que se suma los recortes del presidente Donald Trump desde el 20 de enero, que se hizo por USAID. Los procesos de regularización son cofinanciados por los países cooperantes. Al cerrarse USAID, los procesos y demás, los fondos que se destinaban para procesos de regularización como en Ecuador se quedaron sin esos fondos. Esa es otra de las razones por las que Ecuador dice derogamos el decreto, porque no se hace sostenible el mantener el proceso de regularización sin el apoyo que prestaba ACNUR y OIM financiando una parte del proceso. Pero la principal razón, que yéndome a tu pregunta, tiene que ver con una relación política. ¿Cuál es la relación política? El correísmo, que ha intentado desde diciembre del año pasado generar esta matriz de desinformación en torno al decreto y decir, Noboa, el presidente Noboa lo que quiere es traer extranjeros y que los ecuatorianos se vayan y que lleguen a Estados Unidos, pero a los venezolanos le dan casa, carro, apartamento, todo, en una narrativa de desinformación y fomentando la xenofobia, porque el acuerdo 370 no dice nada de esto que se ha dicho en redes, incluso diciendo que iban a deportar a ciudadanos venezolanos de Estados Unidos a Ecuador, cuestión que es completamente falsa. Generaron esta matriz de opinión de rechazo y los ecuatorianos lo que dicen es que los venezolanos están les están dando prebendas que a ellos no. Y lleva a que políticamente, antes de la segunda vuelta, el presidente Noboa decida derogar el decreto por la presión social ecuatoriana en torno a esta iniciativa y la falta de fondos económicos para sustentarlo. ¿Quiénes sufren todo esto? La población migrante, los más vulnerables. Esto tiene que ver con campaña. Sí, tiene que ver con una campaña política. Y además de una campaña política de las elecciones del Ecuador, con una campaña sucia. Tú te puedes meter en la red social X o en Twitter y solamente colocar decreto 370. Allí vas a ver todos los tweets que hizo el expresidente Rafael Correa diciendo Noboa quiere que los venezolanos lleguen aquí, les quiten el trabajo, les quiten las oportunidades, les quiten las casas, el carro, todo eso tal cualmente es escrito. Entonces, si tú lo buscas, vas a ver cómo la tendencia política de la Revolución Ciudadana, que es el partido de ellos, han iniciado campañas de desinformación en torno a esto y generando mensajes de odio hacia la población migrante. Ahora, mira, una cuestión. Siendo abogado del diablo, evidentemente con el mayor respeto para mis paisanos, porque yo amo Ecuador, viví en Ecuador, tengo tatuado literal Ecuador en mi piel. Si el asunto son los fondos, entonces, ¿por qué no cobrarle a esos 95,000 venezolanos el costo? Porque, por ejemplo, aunque es una cuestión muy dura reunir $200 o $60 en Latinoamérica, no es menos cierto que cuando un inmigrante tiene la posibilidad de, con el poder de su trabajo, de su esfuerzo, pagarlo, lo va a pagar porque no quiere estar en situación irregular. Bueno, no te puedo pagar 200, 300 o $500 de un solo coñazo.
pero ven acá, financiamelo a 12 meses y te lo puedo pagar de 30 en 30, de 40 en 40, de 10 en 10. Si el problema son parte del problema son los fondos, ¿por qué crees tú que siendo Daniel Noboa un presidente de derecha, un presidente que ha estado abiertamente en contra de las dictaduras de izquierda, las dictaduras, ¿no? Casualmente son de izquierda, o sea, Nicaragua, Cuba y Venezuela, está a favor de la democracia, de la libertad? ¿Cómo le das la espalda a 95.000 inmigrantes, donde la mayoría de ellos, porque muchos son niños, están siendo económicamente productivos, desde el chico que está en el restaurante hasta grandes gerentes y dueños de empresas? Exactamente. De hecho, eso es a lo que estamos apelando, porque la población venezolana vino a contribuir o fue a contribuir al Ecuador y pagan impuestos, pagan las visas, pagan los procesos. Sin embargo, en medio de una campaña electoral que se avecina, quienes salimos golpeados somos o son la población migrante específicamente. Nosotros esperamos y hacemos un llamado a las autoridades de la Cancillería específicamente a que quizás posterior a la segunda vuelta se busque la manera de hacer un nuevo proceso de regularización. Previo a la segunda vuelta no va a ser posible. De hecho, esto es un tema político, como mencionaba nuestro compañero acá, es un tema político lo que está llevando a que la derogatoria de este decreto afecte a miles de migrantes, porque ¿qué ocurre? Hay un costo político elevado, y aquí te lo digo como politólogo. ¿Cuál es el costo político de Daniel Noboa? Que si mantenía el decreto 370, la posibilidad de una reelección cada vez era más difícil. Al derogar lo que la campaña contraria está diciendo que tú estás haciendo, los deja sin el fundamento de reclamo de decir, tú lo que estás haciendo, en vez de resolver los problemas de inseguridad, los problemas que tiene Ecuador, es darle villas y castillos a los migrantes. Entonces la alternativa es, yo derogo el decreto y eh, me gano la reelección. Esto es lo que políticamente está Claro, ocurriendo. Pero sí, ¿quién está afectado? Los 90.000 sí. venezolanos que no van a poder hacer Claro. nada Y durante este proceso y que a partir de hoy no tienen o sea, opciones. pero ¿qué día es la segunda vuelta para determinar quién es presidente? Posterior a abril. Posterior a Es menos, abril. es, ¿Y qué va a pasar entonces desde mañana hasta mayo? ¿Qué va a pasar con esos 95.000 venezolanos? Quedan en completa irregularidad migratoria sin ninguna solución que nosotros podamos hacer. La única medida que queda es que estas personas que están siendo afectadas ahora tendrían que pagar la multa de $235, salir del Ecuador, aplicar otra visa con un pasaporte vigente desde ya sea Colombia o desde Venezuela, lugares donde los venezolanos están regulares. Pero el proceso de todo esto lleva a la connotación del gasto. No solamente son $235 de la Claro, multa, tienes que son, salir. tienes que salir. Entonces la movilización quizás a Colombia, digamos $200 la movilización a Colombia. El costo de una visa nueva, $225 mínimo. El costo de un pasaporte, $316. Aquí te decimos que son cerca de $1.000 que tendría que gastar el migrante. Además de que quienes están irregulares, tú y yo lo sabemos, Carlos, perciben un salario mucho menor del Claro, salario básico, que claro. se mantienen solo con $200 tal vez. Se les hace cuesta arriba, casi imposible, costear el proceso para volver a ingresar de manera legal al Ecuador. Entonces quedan en la indefensión, ahí quedan a merced de las bandas criminales, de los reclutadores de la trata de personas, de otras cosas similares y quedan en peligro. sí. Mira, dos cositas, dos preguntitas. Uno, el costo político, ya que estamos tocando el tema político, el costo político para Noruega es mayor, que si mantuviese el decreto, era mayor a que el costo político de la contradicción de ir contra la dictadura y no apoyar a la gente que está huyendo de la dictadura. Eso uno. Y dos, el Avirte uno sí tuvo el financiamiento del USAID, la OIM o el ACNUR, o sea, para saber eso y contrastar cuántos podría ser lo que un venezolano tendría que, ya que Carlos menciona esto de poder financiar esto, porque sabemos que esto ha sido un golpe que lo ha pagado
los más vulnerables. Vamos a decir, todo esto que viene arrastrando el desmantelamiento o el intento de desmantelamiento de USAID por parte del gobierno de Donald Trump en lo que se ha conocido como el soft power, pero al final de cuentas influía hasta a la sociedad civil venezolana, porque hay ONG que dependía de esos fondos. Ojo, yo no estoy diciendo que aquí hay las implementadoras y todo el tema burocrático y todo el dinero que se quedaba ahí, ellos tienen dinero, tienen la potestad de hacer auditorías, pero realmente el golpe político es muy duro, pero al final esto, como está pasando en Ecuador, en toda la región, porque Estados Unidos es la potencia, Claro. termina pasando esto como consecuencia, ¿no? Sí, es que fíjate, para la visa Virte Ujú, 1 hubo este proceso y por eso las visas quedaron en $60. ¿Qué ujú, costos asumía la cooperación? Que el venezolano no pagara la multa de 230 en ese entonces, claro, no claro. 235, sino 230, y que además no pagara el costo real de la visa, que eran para esa visa Virte 1 $450. Esos Ujú, costos no los asumía el migrante, sino que pagaba solo 60. Eso permitía que ellos pudieran acceder al proceso. Con la visa Virte 2, al eliminar como este financiamiento, en este caso todo el impacto fuerte fiscal le toca a la Cancillería asumirlo. ujú, Además que lo que es ACNUR y OIM pagaban a los ujú, técnicos que estaban ujú. allí en el procesamiento de las visas, porque Claro, además había costo un modo operativo. adicional o un paso aparte en el que, porque ¿qué notaron? Que el funcionario recibía las solicitudes de visas Virte y negaba inmediatamente sin ver si las cosas estaban bien, a veces por mala intención. Entonces ellos pagaron a unos técnicos para que revisaran. Entonces, ¿qué hacía el técnico? El técnico cotejaba que no existiera ninguna vulneración del derecho de la persona, verificar que los documentos estaban bien antes y posterior, para que las Ujú. negativas de visa no fueran deliberadas, sino que siguieran el protocolo. Eso se hacía con el apoyo de la cooperación. Además que el costo, la otra parte de la visa que no paga el migrante, el excedente, los 200 que faltan adicionalmente, o el tema de la multa, los asumían ellos a través de otros mecanismos de cooperación. Al no tenerlo, se queda así. ¿Hay un golpe? Sí, claro, yo te puedo decir que actualmente en Ecuador 9 de cada 10 programas y proyectos con enfoque de movilidad humana o con enfoque de derechos se eliminaron. Hay Wow. organizaciones que están cerrando sus puertas porque no tienen cómo sustentarse, Todo esto por la falta de fondos. por la falta de Ahora, fondos, ahora porque yo, ya tenían proyectos avanzados incluso. Claro, claro. wow. Ahora, eso es un problema aquí, una vez más siendo abogado del diablo, porque estando en Latinoamérica, en Ecuador tantos años, y es algo en mi experiencia, ¿no? Estando por más de 20 países en toda América y estando de contacto con las organizaciones, era una cosa que yo debatía muchísimo. ¿Cómo puede hacer una organización para ser autosustentable? Es difícil, es muy difícil hacerlo en Latinoamérica. Eso es cierto, pero no es imposible. Creo que nosotros como diáspora venezolana tenemos esa deuda pendiente de educar a nuestros líderes sociales a cómo poder ser autosustentables a través de emprendimiento, de la creación de empresas, de que más que ser una fundación donde recibe fondos, es ser creadores de riqueza para bendecir a más personas, para evitar casos como estos. Así que esto lo dejo en la reflexión porque tenemos mucho que avanzar como diáspora. Y justamente estoy preguntándole acá a ChatGPT solamente para recordarme, ¿cuánto cuesta? Mira esto. Le pregunté, ¿cuánto cuesta tener la Green Card, la residencia permanente en Estados Unidos 2025? Y me arroja los datos oficiales de USCIS, que es el Migración Estados Unidos. Fíjate, para tener la Green Card, la residencia del país más poderoso del mundo, cuesta $1,440. En teoría, cualquier persona en un mes hace ese dinero. Claro, otras circunstancias. En circunstancias normales. Y digo en ese mes porque lo puedes hacer en 15 días. Uh -huh. Claro, tienes que pagar, como en toda Latinoamérica, como todo inmigrante, tienes que pagar un montón de cosas más. Claro. Pero el salario está estipulado por encima de los $2,000. Es mucho menos
¿cómo es que en Latinoamérica, como en Ecuador, como me pasó a mí, ganas $200 y te ponen el doble? Es como si esta Green Card realmente costara unos $7,000. Wow, y ojo, y que lo pueda decir aquí Ricardo, cuando le preguntas a un inmigrante promedio, trabajador, luchador, que va a hacer la Green Card, te dice, mira, no la he sacado porque son 1,500, no tengo la Sí, plata. Mira, ¿y qué pasó? ¿Ya te hiciste ciudadano? ¿Ya te hiciste residente? No, brother, lo que pasa es que ven acá, son 1,500. Y los niños, la cosa, el carro, la vaina. Te vienes a dar cuenta y estás reuniendo de 50 en 50, sí, de sí, 100 en 100. Entonces, esto es un llamado de atención como nosotros como tenemos la voz para Ujú. alzarla y alzarla alto. Y justamente, Ricardo, quería preguntarte, ¿ves una correlación directa? Ya lo asomaste, pero sientes que más que el costo político, ¿crees que Noboa quiere ponerse ante el votante ecuatoriano? Mira, yo soy tan de derecha, yo soy tan avanzado, soy tan fuerte como Donald Trump, que es el presidente más poderoso del mundo, porque estuve ahí en el Capitolio, estuve cuando fue presidente y simplemente yo recibo eso para que ellos vean la fortaleza. Sí, claro. sí lo creo. Yo, De hecho, es yo que aquí también las creo eso. encuestas de opinión lo que te dicen es que esperan algo similar. Pero el Sí, tema es que la gente no está viendo que esto es regresivo en derechos, de que afectas vidas humanas, ¿no? La gente está viendo en proteger mi frontera nada más. Y los sí, extranjeros son malos. Y cuestión que no es así. sí. Ricardo, El problema es que cuando se criminaliza la migración, cuando la migración se usa para fines políticos, como Ujú. fichas de chantaje geopolítico, que la dictadura está acostumbrada a hacer eso, cuando todas las negociaciones están supeditadas a si tú me recibes migrantes o no, si no yo te subo los aranceles, si no yo te cancelo. Mira, voy a poner solo un ejemplo, ya que mencionaste Estados Unidos con el tema de Estados Unidos y Venezuela y que tiene que ver con migración también, porque el impacto es en toda la región. En el primer mes de gobierno de Donald Trump, aquí no se canceló la licencia general 41, pero se llegó al acuerdo de la liberación de los rehenes, después Maduro aceptó los migrantes y no se canceló, no, aunque eso venía de la era Biden, no se canceló, pero después, ¿qué pasó? Trump dijo, bueno, tú no me estás recibiendo a la gente, te la cancelo, pero Estados Unidos dijo que no le había dado ningún beneficio al régimen, ¿me explico? Entonces son cosas que al final de cuentas terminan influyendo. Ecuador ha dicho que no va a recibir a los migrantes deportados de otras nacionalidades, porque Trump a todas estas sabemos que ha negociado o ha hablado con Guatemala, con El Salvador, con otros países para mandarle migrantes de otras nacionalidades. Y de cierta forma es lamentable porque al final de cuentas terminan, como decía Bexaber, pagando los platos rotos políticos de campaña y de quién es el más fuerte, de pues los más vulnerables. E importante señalar, tú estabas comentando sobre los $1,500, bueno, 1,400, lo que sea, que salga la Green Card aquí. Es difícil aún para aquí porque para lo que vimos aquí porque el costo de vida es más alto. Ahora imagínate tú, ya sos una persona que está trabajando aquí y que ya va a aplicar a una green card. En aquel caso estamos hablando de personas que están en un estatus irregular y que son más total. vulnerables. Imagínate tú la gran brecha y la gran diferencia que hay, porque es todo como un ciclo. Si tú no le das la oportunidad a las personas van a ser más víctimas de abuso o explotación laboral, este tipo de cosas, ¿no? Entonces todo lleva a otra cosa. Entonces es mi perspectiva sobre esto y es una situación lamentable porque yo creo que la región, los presidentes de la región tienen que entender que ni muros ni deportaciones van a solucionar este problema. Mientras Claro, que la dictadura siga en el poder, la migración no la vas a poder parar porque la causa Exactamente. de esto es la por dictadura que se supuesto. llama al mando de Nicolás Maduro. Esa es la dura realidad. Bexa, Sí, completamente. Yo estoy completamente de acuerdo con Ricardo Sánchez porque realmente es la situación, todo pasa por la situación de Venezuela. Si el caso de Venezuela se resuelve, son 8 millones de venezolanos que podrían volver a casa y que los absolutamente. países no necesitarían esfuerzos sobrehumanos o adicionales Claro. para mantenerlos. Ujú. Y esto no quiere decir que nos mantengan directamente, porque el migrante paga arriendos, paga servicios, paga visados, paga green card, Crea paga comida, fuentes de paga todas las empleo, cosas, paga crea fuentes impuestos. de Ujú. empleo, Claro, empresas, Ujú. emprendimientos, te ayuda y demás. O sea, esto es una relación bidireccional, de hecho. correcto.
pero es lamentable el cambio que existe de paradigma en el tema O el migratorio, discurso porque con el cambio del político, sí. presidente Ujú. Trump en Estados Unidos, esto está generando un efecto cascada que en vez de ir más allá de derechos, estamos yendo hacia Por atrás supuesto. Yo creo completamente. que son Hay algo que derechos quiero humanos, atajar, hay derechos algo que humanos. quiero atajar de lo que dicen. Bueno, por la dinámica de la conversación, muchas veces se nos van algunas preguntas. Creo que Ricardo al principio hizo esta incógnita de a qué porcentaje de venezolanos afecta esto. Corrígeme si me equivoco, ¿sabes? Tengo entendido que hay cerca de 500.000 venezolanos en el Ecuador, ¿no es cierto? La cifra real que hay es de Ujú, 444.474. O sea, que si es 95.000 venezolanos afectados, es casi el 20 y pico de por ciento, 23%. Sí, correcto. Y además de eso, también tenemos una población que no se ha tomado en cuenta ni se ha regularizado desde 2023 para adelante, que tenemos 2023, 2024 y 2025. Esa Wow. población que no sabemos cuantificar, pero que creemos que son cerca de 110.000, tampoco tienen una alternativa de regularización y esperaban procesos similares, porque Ecuador va saliendo que los que ya regularizamos, ahora vamos visa Virte 2 y seguramente venía una visa Virte 3 para los que llegaron después de esa fecha. Al eliminar el decreto 370, te vuelas todos los pasos y no sabemos qué viene en el futuro. De hecho, ahora todos los activistas, todos los migrantes estamos alarmados porque cuando ya tú creaste una política de Estado, se fue todo ¿Cómo le echas para al atrás? caño. Claro. Se fue ujú. todo atrás porque no tienes más nada. Bueno, pero es exactamente lo que ocurre con el TPS. Miren, si habemos cerca de 8 millones de venezolanos en el exilio, hay 600.000 venezolanos en situación de vulnerabilidad para abril, donde me incluyo y donde no voy a tener protección del TPS, y para septiembre, que son otros 300.000 más. Son 600.000 en Estados Unidos que podrían quedarse sin ningún tipo de protección, sin estatus. Más 95.000, estamos hablando de 700.000, solo en dos países. Evidentemente el mayor porcentaje se va para los Estados Unidos, pero se están dando cuenta que están vulnerando el derecho ya dado al 10% de los inmigrantes venezolanos en el mundo, en tan solo dos países, el 10%. ¿Qué pasa si otros jefes de estados hacen lo mismo? No me sorprendería que Claudia Sheinbaum lo haga. No me sorprendería que Boric lo haga. No me sorprendería, quizás un poco sí de Lula, que lo haga, porque el Estado brasileño es mucho más sólido y Sí. robusto, ¿no? Pero es el 10% de quienes estamos afuera quienes están siendo vulnerados. O sea, qué locura. Vamos hacia atrás y no como el cangrejo, vamos acelerados, Bexabe. Sí, no, y esto no es nada, para corregir, no creo que lo haga Boric, pero sí creo que lo haga la próxima presidenta de Chile directamente, que lo ha dicho en su discurso, lo que va a hacer. Y a esto no hay que dejar de lado también que el 47% de la población venezolana en el exterior o en el exilio ya está vulnerada, porque 47% es la cifra que suma todos los consulados que cerraste, porque cerraste el consulado en Canadá, en Estados Unidos, en Ecuador, en Chile, en Argentina, en Perú, y no tienes casi consulados abiertos de este lado, que de hecho cerca de 7 millones de esos 8 millones de la diáspora están solo en este hemisferio, Claro, solo están en este Claro, continente. es correcto, Entonces es ya correcto. de allí Venezuela ya nos vulnera porque nos niega el derecho a la identidad, porque no podemos tener un pasaporte, no tenemos cédulas con datos biométricos como los otros países que han avanzado y vienen estos retrocesos en políticas migratorias o políticas respecto a la movilidad humana. Entonces estamos en una situación realmente compleja y sin siquiera la posibilidad de volver a casa porque todos sabemos lo que nos encontramos en Venezuela. sí, Ahora, sí. les pregunto algo. ¿Crees realmente, partiendo de esta conversación, que por tweets hechos desde Bélgica am, con Rafael Correa sea suficiente para eh, desordenar toda la creencia del ecuatoriano promedio? Porque claro, estoy siendo muy dulce al decir que es solo un Sí, tuit. Las dictaduras, la izquierda, el Foro de Sao Paulo, pues tienen una estructura comunicacional muy robusta
que lo saben hacer, porque los malos son muy buenos haciendo eso. Sí, No son niños de totalmente. pecho, son realmente criminales que saben hacerlo. Pero, ¿cómo es posible que no haya una contraparte desde el gobierno de Noboa? Y por otro lado, los medios de comunicación en Ecuador, bueno, hay canales del Estado, hay muchos canales públicos, muchos canales locales, pero que a mi perspectiva no tienen un discurso xenofóbico como en Perú o como en Chile. ¿Crees que los medios de comunicación en Ecuador, especialmente privados, no hicieron suficiente o se dejaron llevar por eso? ¿Cómo lo percibes tú? Mira, realmente se han dejado llevar y por más que hemos trabajado las narrativas de todo esto, Carlos, yo te digo que desde diciembre yo estoy denunciando este tipo de cosas. Lo que están diciendo ellos es el decreto 370. Ninguno de los medios de Ecuador me dio cancha. ¿Por qué? Porque no era una Claro. prioridad. Mientras ellos avanzaban en el discurso, ¿qué ocurre? Partimos de un Ecuador polarizado. Tenemos en este punto un Ecuador completamente polarizado. No sabemos ni quién va a ser el presidente. Estamos 49-51. Eso es una polarización ¿Quién tremenda. está en el Y a eso, 51? Dime que no va. eh, no te puedo decir quién de los dos, porque esto está muy parejo. No sabemos. Un día es Novoa, un día es Luisa. Un día es Novoa, un día es Luisa. Estamos en una polarización tremenda, que siempre el dulce es la población migrante. Los potes Sí, de sí. humo siempre son la población migrante, porque con la población migrante mueves 1 millón de votos. Te puedo decir que Novoa estaba confiado para la primera vuelta sin medir todo el impacto de aplanadora que llevó que se viralizaran videos contrarios a los venezolanos, donde influencers contratados te decían que a mí yo ecuatoriano, a mí no me dan casa, no me dan trabajo y al Sí. venezolano le van a dar amnistía, visa, trabajo, carro, yate, todo, una serie de cosas de Ujú. mentiras y Ecuador no tiene una estructura comunicacional o un ministerio de comunicación que pueda sancionar este tipo de cosas. No existe en la ley, no se ha hecho, tampoco hay protección para el periodista. Entonces es una situación realmente tremenda. Y recuerda que ciertos grupos organizados con narcotraficantes y demás están de un lado de la tendencia política, claramente, y nadie quiere arriesgar su vida por hacer un reportaje Por que supuesto, devele cosas para que después, como están las cosas de inseguridad en Ecuador, le valen el carro por o supuesto. cosas similares. Sí. Oye, Entonces, Y eso esto al ocurre. Ricardo, final a lo que alienta es la xenofobia y el odio. Exactamente. Sí. Terrible. claro. Ricardo, si bien es cierto lo que está ocurriendo en los Estados Unidos a miles de inmigrantes de todas bueno, millones, hay muchos inmigrantes que quieren regresarse porque tienen miedo de ser encarcelados o deportados. Recientemente, ayer, el presidente Donald Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, relanzaron la aplicación CBP One, pero ahora con el nombre CBP Home, para que los inmigrantes se autodeportaran. Si bien es cierto, ahorita muchos inmigrantes están regresando desde México, desde Centroamérica o saliendo desde Texas, desde California, desde Florida, voluntariamente porque tienen miedo a represalias. Esto que está ocurriendo en Ecuador, donde hay 110.000 venezolanos aproximadamente, con lo que dice Bexabe, en estado de irregularidad, 95.000 que van a estar en irregularidad. Esos 200.000, porque claro, ya los 100.000 están, bueno, están estresados, Sí. complicados, cagados. Y luego viene esto, o sea, esto es como que, mira, si le están quitando el derecho a uno que ya lo tenía, ¿qué quedará para nosotros? Esas no son 200.000 personas que podrían irse al Perú, a Chile, o intentar otra vez pasar por la selva del Darién, porque si no tengo nada que perder en Ecuador, ¿por qué no arriesgarme en el Darién? ¿Por qué no intentarlo a ver si me dejan pasar? ¿Crees que pudiera tener un efecto contrario no deseado en la administración Trump? Mira, no estoy del todo segura como lo veo. Nosotros hemos monitoreado las salidas en la frontera norte y más bien han bajado a raíz de la política de deportación, porque el migrante tiene miedo de, a pesar de lanzarse el cruce de la selva, que es bastante fuerte, para luego llegar y ser deportado. No es la misma energía, más bien lo que yo creo que vamos a ver es un cambio de realidad y es otra vez tratar de llegar a España y de allí
entrar a Europa. Eso es lo que veo, pero ellos van a necesitar estar, así sea irregulares en los países que están, obtener un pasaporte para movilizarse. Porque paralelamente en los últimos años la cifra de solicitantes de asilo o de refugio en España se ha aumentado y la principal nacionalidad en pedir asilo son los ciudadanos venezolanos, que además optan un tercer país porque ocurre xenofobia en Perú, los actos que ocurren también en Ecuador, los actos que vemos en Chile, también de xenofobia y demás, que los llevan a moverse porque la región no tiene políticas migratorias estables, más allá de los que sí tiene. Creo que en este momento el país que mejor tiene una alternativa por ahora, en algunos ámbitos, es Brasil, porque además tiene un territorio mucho más vasto, pero ahí tienes la limitación del idioma. Entonces es diferente. Ellos tienen la operación acogida que me parece bastante coherente. Yo estuve en Brasil en octubre del año pasado viendo esto porque estimábamos un aumento de la migración venezolana respecto a esto, pero no estoy viendo completamente el movimiento que vimos antes de los flujos mixtos, específicamente hacia Perú o hacia Chile, porque no tienden a ser países que te den una seguridad y el migrante, ya han pasado cuántos años desde 2014 que empezamos a ver a población migrante. Han pasado 11 años y el migrante sigue buscando Un lugar, oportunidades y sigue estabilidad, una buscando, estabilidad que no claro. llega, porque solamente esa estabilidad lamentablemente nos la da nuestro país de origen y Sí. tampoco la tenemos. Y no va, y no lo va a dar, no la va a ofrecer hasta que haya un cambio de gobierno. Fíjate ahora, todo con la aplicación de la ley Bolívar no la ley Bolívar de Estados Unidos, la ley Bolívar en Venezuela. Son cosas que al final de cuentas, pues tú vas a decir, ok, la gente se va a devolver a Venezuela. Bueno, sí, es que este flujo de personas regresando es un fenómeno que no es nuevo, pero que no representa No. un porcentaje mayoritario, realmente es pequeño, ¿no? ¿Cuál Esto. es la ley Bolívar, Ricardo? Disculpa, la de Venezuela, ¿a qué se La refiere? de, no, la ley Bolívar de Venezuela que te condena, o sea, establece penas incluso si tú hablas de sanciones, si hablas, o sea, es como que criminaliza el hecho de que tú te expreses contra el régimen, incluso creo que hasta 60 años de inhabilitación Wow. política. Bueno, realmente todo mucho más cruel, todo más duro. Ahí lo tienen, cuesta arriba, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquiera que quiera, bueno, que el Activistas que le agarre un políticos, teléfono, claro. no, cualquier. Entonces, la situación en Venezuela va de mal en peor y mientras que esté Maduro se va a mantener. Ahora, con respecto a lo que comentaste anteriormente, qué va a pasar, yo creo que la migración no va a parar porque incluso la misma María Corina Machado lo ha dicho y la proyección es, si Maduro se queda en el poder, va a aumentar la migración y no solamente María Corina. De hecho, a finales del año pasado creo que hubo unos estudios que se hicieron Sí. y le preguntaban a las personas si se iría, si Maduro se queda, y hay un porcentaje, yo creo que llegaba, no recuerdo exactamente cuál era el adicional, pero eran unos cuantos millones más que salían. treinta y No sé cinco si tú por tienes, ciento si, de la población ajá, venezolana. eso, imagínate tú, es al revés, ¿cómo tú pretendes contener eso? Sí, y bueno, y con el tema de las deportaciones no solucionan nada porque de paso vamos a ser realistas. El tema operativo, el tema que todo lo que se requiere de presupuestario para poder deportar a toda la gente que Trump tiene en la mente deportar. Mira, por ahí había unas proyecciones que estaban haciendo, tardaría no sé cuántas décadas, o sea, en hacer eso. Entonces, lo que sí es cierto y lo que sí está ocurriendo es un terror, un Claro. miedo terrible. Y entonces eso es lo que está a la gente, porque ni siquiera, mira, por ahí estoy viendo las primeras semanas del gobierno de Biden y deportó más gente que Trump. Entonces, imagínate tú, el tema Correcto. efectista es muy grande. Ahora, con lo de CBP One, mañana vamos a sacar un episodio en mi podcast, en mi canal de YouTube. Vamos a hablar de eso y el tema de que Maduro no está recibiendo, de Maduro no recibirá a los migrantes, los migrantes vulnerables en México, CBP Home, que ahora se llama esta aplicación, que tú te autodeportas. Y hablé, por cierto, con Jesús Con Jesús Aguay. Aguay. Y mañana sale ese episodio. Perfecto. Qué genial. De hecho, te voy a poner en contacto con Jesús Aguay, amiga, ya que estás acá cerca en Norteamérica. Fíjense que yo creo, para ir terminando, deberíamos hacer otro live para responder las preguntas, Bexabe y Ricardo, si les parece, porque este es como más informativo. He visto los comentarios y la gente está como loca, pero es muy importante, por favor. Les voy a pedir en este momento a todos ustedes, yo voy a desactivar los comentarios para que todos se vayan al círculo
donde está el signo de interrogación. Y allí puedes hacer las preguntas y los comentarios. Esto se va a quedar colgado en nuestros 3 Instagram y también va a estar en mi canal de YouTube o en el canal de YouTube de mis compañeros, ¿ok? Para que lo puedan ver. Bexabe, ¿cómo las personas pueden llegar a ti para que puedas orientarles? Tú tienes una organización, tú haces trabajo humanitario, pero también es parte de tu negocio, tú cobras por asesoría dependiendo de la persona, algunas sí, algunas no. Te pueden contactar, una vía directa para hacerlo, ¿cómo la gente puede ir a ti? Una manera más directa está la Fundación Yo Te Apoyo. Nosotros allí brindamos asesoría legal y jurídica gratuita, compartimos información migratoria. Yo en mis cuentas personales comparto información migratoria. Hace poco abrí un tema de consulta bajo costo para brindarles asesoría en casos difíciles, porque no son los mismos casos los de No. todos, sino en casos complejos, y ahí pueden acceder a través de mi cuenta de Instagram. Tengo una historia destacada que dice consultas. Allí la persona va a una aplicación y allí se registra y ahí nos contactamos y tenemos una reunión 1 a 1 para resolver sus casos. El resto, todo caso que yo recibo, ya sea por DM o por comentarios, yo trato de darle resolución siempre gratuito. Tengo mi contenido gratuito tanto en TikTok, Instagram como YouTube para que las Mm, personas puedan hacer sus procesos. No, pero genial. Si puedes hacer esa colaboración para ayudar a Bexabe y a su equipo, hazlo. sí. Si tienes la plata, hazlo, colabora, porque la gente muchas veces cree que estamos aquí pagados por alguien y no. Yo acabo de llegar, tú, Bexabe, tú acabas de llegar de tu trabajo, yo vengo de hacer Uber, Ricardo está todo el día montado trabajando, entonces lo hacemos por amor, Ayer lo trabajé más hacemos por, de 14 horas para levantar el canal de YouTube. wow, Nada más por ahí, saca. y lo estás haciendo espectacular, amigo. Realmente tengo que ir a Washington para que me des, tengo que estar 2 semanas contigo para que me enseñes a hacerlo. Y Sí. la invitación es para que podamos volver esta semana, por favor. Traigan sus preguntas, traigan sus dudas, traigan las respuestas, por favor, de inmigrantes en Estados Unidos y en Ecuador y todo lo que ocurre en este tránsito. Ricardo, tus últimas palabras por ahora. No, más que unas palabras, quería más bien que preguntarle algo a Betsabé de cierre. Era, porque, bueno, como buen periodista siempre tengo más preguntas que, que respuestas, pero si había, para cerrar, porque yo sé que la gente tiene incertidumbre sobre qué posibles soluciones o opciones hay después de que pasen las elecciones en vista de este panorama. ¿Qué posibilidades hay más allá de salir y entrar? Porque sabemos que eso es realmente algo que ahora no puede costearse un migrante promedio, ¿no? Bueno, mira, si gana Luisa González, las soluciones o posibles, nulas, cero. Volvería al consulado, seguramente, porque son amigos. Alternativas de regularización, no. Visas excepcionales, no, porque reconocen a Nicolás Maduro. Eh, Ninguna alternativa. Con Daniel Noboa, la posibilidad después, un tiempo avanzado en su gobierno por el costo político, de hacer un nuevo proceso de regularización. Él contempla el tema migratorio, tanto de ecuatorianos retornados como de migrantes en su plan de gobierno, pero dependerá también de construir capacidades, de hacer lobby con el presidente que resulte electo para buscar otras alternativas que a juro tienen que venir vía decreto. Con Luisa González yo no veo alternativas de regularización por ahora para la población migrante, más bien veo mayores retrocesos. Y una repregunta rapidito allí, y el impacto en los países vecinos, porque si está tan cerrada las opciones aquí, la gente no estaría pensando esta cantidad que esté irregular, como que bueno, me voy, pero no me voy a ir para España porque no tengo los recursos, pero voy a ir a lo que me quede más cerca. Yo lo he pensado, pero la gente tiene la limitación de Perú, donde no tienes regularización, Ujú, y en Perú sabemos lo que pasa con la población venezolana, y por ujú, eso Petro también se adelanta con las medidas de que quien ingresa tiene que ingresar con una categoría migratoria vigente, es decir, con una visa de otro país o residencia y un pasaje de ida y vuelta. Entonces, realmente el efecto sándwich te dejan que te quedas atrapado porque no puedes ni increíble. moverte, porque te vas Vamos. irregular para allá donde tampoco puedes salir, o te vas irregular para este lado donde tampoco puedes salir. Al final sigue siendo la misma irregularidad migratoria y una Lamentable. situación compleja. Miren, les voy a contar una anécdota que me pasó en el año 2016. Ya en el 16 yo tenía mi cédula de residencia en el Ecuador.
y mi pasaporte estaba a casi 3 meses de vencerse. Yo me encontraba en la ciudad de Tulca, sí, en Carchi, en la Tulcán. provincia de Carchi, Tulcán, thank you. Estaba en la ciudad de Tulcán, que es la provincia del Carchi, norte del Ecuador, que limita con el sur de Colombia, con Ipiales. Yo allí hago mi sello del pasaporte, te hablo 2016. Am, es decir, hace casi 10 años. Y en ese momento yo estuve en 3 y 2, porque me dijo el funcionario de inmigración ecuatoriano, ¿vas a Venezuela o vas a Colombia? Y yo, no, mira, yo voy a Colombia, no voy a Venezuela. Pero es que si te salió el pasaporte no puedes regresar. Yo, ¿por qué? Si yo tengo mi cédula ecuatoriana, tengo mi cédula, ¿por qué no puedo regresar? Y la ley establece que cualquier persona residente con cédula ecuatoriana puede estar en la frontera. Yo voy a Ipiales, voy aquí, mentira, me iba a Ipiales, pero eso fue lo que le dije. Yo le dije, mira, yo voy aquí a la frontera. Yo, igual que en el sur del Ecuador, cuando vas a Perú, cuando vas ahí no pasa nada. Y me dijeron, no vas a poder hacerlo. Tienes que ir anda a Colombia, al borde, y pregunta a ver qué pasa. Y fui a Colombia y me dijeron, mira, yo te puedo sellar esto, pero después no puedes regresar al Ecuador porque tienes menos de 3 meses. Pero tengo mi cédula ecuatoriana. Es decir, lo que hablo con mi experiencia, by the way, es que incluso habiendo otra realidad migratoria, otra realidad política, en 2016 había muchos menos inmigrantes tanto en Colombia como en Ecuador. Era relativamente más fácil obtener un documento, aunque eran más costosos, y todavía así, ni siquiera con pase andino o carta andina, porque yo le dije, bueno, dame un documento andino, que se lo dan. No, pero solamente a los migrantes de tránsito. Bueno, pero y entonces, se lo das a los inmigrantes de tránsito, pero no me lo das a mí, que vivo aquí, que está. Es una situación bien compleja. Y por otro lado, muchos inmigrantes, o sea, salir del Ecuador a Brasil es difícil. Primero, porque quizás te sale más barato comprar un pasaje Quito o Guayaquil hacia Barajas en Madrid que comprar uno para Sao Paulo. Correcto. Ni hablar otra ciudad pequeña o menos popular, Claro. en vuelos directos como Minas Gerais, que te vayas a Porto Alegre, a Belo Horizonte, a Manao. Costosísimo. ¿Y qué es lo que hacen muchos inmigrantes? Es que se van por la Amazonía. Y eso es un viaje largo, también costoso, pero Y menos que un boleto aéreo, y ujú, por peligroso. semanas, porque tienes que atravesar la selva amazónica ecuatoriana, Ujú. atravesar la selva amazónica peruana, que es inmensa, y luego atravesar la selva amazónica brasileña para luego irte a tu ciudad de destino. Es un viaje de semanas. Tengo testimonio de muchos inmigrantes que han hecho eso, y bueno, Bexabé lo comentó hace rato, que se están yendo. Entonces, wow. Si no Una es la locura. selva del Darién, entonces es la selva amazónica. Si no es el desierto de Atacama en Chile, Ajá. entonces es el mar Caribe a través del Golfo de Paria, donde te pueden matar los soldados trinitobaguenses. Estamos pasando por una Es la situación realidad de los adversa. migrantes venezolanos. Es Sí, la realidad y es terrible porque todo te apunta a, perdonen la palabra, pero todo te apunta a la muerte o situaciones complejas de las cuales son difíciles salir, porque son escenarios bien difíciles y que pueden derivar en cosas que las personas no cuentan que pueden pasar en es todo este correcto. proceso y te ves obligado. Fíjate, yo te apoyo, sacó un estudio hace poco, el único estudio que existe en el mundo sobre cómo afecta la irregularidad migratoria a la población migrante. Y nosotros hicimos este estudio con psicólogos expertos y vimos que esto degenera en estrés, depresión y unos cuadros mentales que, bueno, los psicólogos lo supieron explicar mucho mejor que yo, sumamente complejos, que está generando un caldo de cultivo para que el migrante en los próximos años tenga una afectación bastante seria que puede Correcto. derivar en situaciones aún más complejas porque los deja en un estado de irregularidad o si no están en Indefensión. irregularidad como esto, en indefensión, que los lleva a que todas las opciones que toman son riesgosas, incluso considerar hasta quitarse la vida, porque dices, no salgo de aquí, no tengo salida, no tengo opción en ningún lado. Claro. Y hay muchos de nosotros que no podemos siquiera pisar. ¿Qué pasa si alguno de nosotros tres nos deportan a Caracas? Eso es directo a la tortura, directo a la tortura. Es que no podemos, es que es verdad. Si a mí me monta un año y le digo, mira, mátame, porque yo prefiero morir de una vez Sí, aquí a que me tiren allá en en un el helicoide. calabozo. Es Sí. una situación terrible. Chicos, gracias por su tiempo. Dios les Gracias a bendiga. ti.
Nos vemos Gracias. pronto, sigan adelante. Quiero que sepan que los admiro profundamente. A los dos son mi ejemplo. Ustedes son mucho de mi inspiración para seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gracias, abrazo. amigos, a todos por el espacio y estar aquí. Gracias, Dios les Abrazo. bendiga. Cuelguen ahí ustedes, que yo me quedo 2 minutos para decirle a mis caminantes que por favor sigan las plataformas digitales de Bexabe Jaramillo y de Ricardo Sánchez. Ellos son personas que te van a informar correctamente. Son venezolanos, son profesionales, son inmigrantes. Te van a apoyar si eres de Colombia, si eres de Ecuador, si eres mexicano, si eres de Cuba. Si eres un migrante en indefensión, esta persona, por un lado Ricardo, te va a informar y por el otro Bexabe te va a proteger si estás en el Ecuador. Por favor, si estás en YouTube, suscríbete a mi canal. Y si estás en Instagram, anda a YouTube y te suscribes. Comparte este live y déjame todas tus preguntas aquí en los comentarios, en Instagram, en YouTube. Te voy a leer y te vamos a responder pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo.